Hola, bienvenidos a Pesos Pesados, este podcast donde nosotros tenemos una charla amena junto con Julián Piscinato. Julián, ¿cómo estás? Bien, Tatico, ¿cómo va la vida? ¿Cómo está tu familia, tus hijos, todo cómo está? Todo muy bien, muy bien. Sí. Inclusive aquí, pues como hablábamos ahorita, con un soporte hecho al ego, hecho por mi hijo. Necesito soporte de eso, mira, necesito soporte de eso porque no me funciona muy bien este. No, pero eso está bien. ¿Qué vas, Tato? ¿Cómo va todo? Bien, muy bien. ¿Sí? Sí, dándole con juicio al trabajo, agradecido porque pues estas últimas semanas ha salido muy buen trabajito y bueno, ¿Sí? eso es chévere. Esto está muy bien. Hermano, y estoy muy contento porque hoy como que comenzamos nuevo tema, ¿no? Sí, uy, Estábamos uy, enredados, sí. no, no enredados, no, estuvo bueno, pero llevamos ya No encontrábamos. bastante tiempo con el tema, ¿no? No encontrábamos la forma de darle el cierre, pero bueno, Sí, sí, ya sí, sí. se logró. Duramos eso hasta con terremoto, no, bueno, con Uy, no. temblorcito y todo, pero nos fue como bien, ¿sí o no, mi No, sí, hermano? fue un tema movido. Sí, de verdad que sí, fue bien movido, pero se sacó adelante, ¿sí o no, mi hermano? Sí, claro. Y hoy vamos a comenzar algo nuevo. ¿Qué Y traes ahí este, preparado? y este tema pinta para otra serie. ¿Será que sí, hermano? ¿Será que sí? ¿Será que no lo matamos hoy? Pues el tema es bastante chévere. Me gusta muchísimo porque es un tema que a muchos en algún momento de la vida nos ha costado porque no hemos visto sin el filtro adecuado. Sí, yo creo que a las personas les va a llamar mucho la atención y creo que muchas de las cosas que vamos a hablar nosotros acá del tema que ahorita le vas a decir cuál es y para que toda la gente sepa y todo eso, creo que nos toca mucho y creo que vamos a hablar de muchas cosas que son como personales y Sí, que nos han pasado y que a veces vemos que no es tan, no es tan sencillo como tú lo acabas de decir, sí, dependiendo del filtro el como uno lo filtro. maneje. El filtro, la Sí, perspectiva, es tal. verdad. Pero bueno, ¿cuál es el tema o a qué hacemos referencia? Básicamente es si nosotros podemos amar a nuestros enemigos, es fácil lograr reconciliarse con otra persona que por uno u otro motivo nos hayan herido o nosotros hayamos herido, porque no es solamente hacia nosotros, sino hacia la otra persona, y es básicamente la reconciliación. Sí, Por ejemplo, estamos en una temporada aquí hablando un poquitico de fútbol, estamos en una temporada donde empiezan las eliminatorias y no he logrado reconciliarme con la selección, ¿sí? Pero no es un tema de la selección, es un tema mío, ¿sí? sí, sí. Pero básicamente es la reconciliación. Y no solamente reconciliarse con el equipo, sino que también hay ciertos tipos de temas que cuando uno está almorzando, cuando está compartiendo, cuando está viviendo el fragor del partido, no es fácil reconciliarlos. Sí, O sea, más cuando, por ejemplo, la gente tiene como un corazón muy de hincha y de Colombia, y hay otros que les gusta más Argentino, hay otros que les gusta más oh, otro equipo, y como que empiezan ahí como a sacar las uñas en todas las cosas que sí, sí, dicen y sí, hacen. sí. Entonces, eso es muy simpático, pero pues, digamos, en nuestro entorno nos burlamos y nos reímos de ese tipo de cosas. Hay personas que Que realmente sí, es serio. sí les cuesta eso, ¿no? Una vez hablando con una persona, estando en Argentina, hablando con una persona, le dije, bueno, ¿y qué? ¿La selección bien? La selección. ¿Qué es la selección? El tipo vivía y respiraba solo Racing de Avellaneda, el Ah, tipo ok, nada con la selección. ok. Y sí, tenaz, o sea, yo, ok, o sea, para él Racing, solo respiraba Racing. Y yo, Ah, ok. ok. Entonces, hay ciertos puntos donde la gente, no, Difícil sí, reconciliarse, ¿sí sí, o no? no se reconcilia. Pero yo creo que como tú lo estás diciendo, creo que uno tiene que mirarlo desde la óptica ¿Qué es? que debe ser. ¿El filtro qué es? Por ejemplo, en lo que nosotros estábamos preparando, tú tenías una definición muy clara de lo que es la reconciliación desde una perspectiva de cómo la ve, La sociedad. sí, cómo la ¿Cómo, ve la sociedad. cómo la sociedad la ve? Que es el proceso de restablecer una relación entre dos personas, ¿sí? Sí, O grupos que han estado separados por un conflicto o por un desacuerdo. Es un proceso complejo que requiere tiempo, esfuerzo y compromiso de ambas partes. sí. Eso es la definición tal cual de la sociedad. O sea, como en un resumen de lo que me estás diciendo, digamos, de esa definición, lo que me estás diciendo es que para reconciliarnos necesariamente tenemos que estar de acuerdo las dos partes. Exacto. Por ejemplo, no le vamos a meter política aquí a la conversación, pero por ejemplo, el proceso de paz, vamos a reconciliarnos, vamos a sentarnos en una mesa de diálogo.
pero salen puntos donde, no, yo no estoy de acuerdo con eso porque me afecta. ¿Sí? Sí, Entonces, es difícil una reconciliación así. sí, tiene que estar de acuerdo como las dos partes Las para dos, poder exacto. lograr una reconciliación. Correcto. Eso es lo que nosotros vemos y lo que tú me explicabas de lo que habías encontrado con respecto a la definición de reconciliarse Es correcto. si yo realmente quiero amar a un enemigo. Es decir, las dos personas tienen que estar de acuerdo. Véngase para acá, mijo, vamos a sentarnos, vamos a reconciliar aquí lo que tenemos, la querella que tenemos. Y creo que esa es la manera, creo que es la manera donde todas las personas pues encontramos como la verdadera razón como de reconciliarnos. De verdad lo que uno piensa es cuando nos vamos a reconciliar es tratar de colocar los dos puntos de vista de acuerdo, ¿sí? Tenerlos de acuerdo. Pero no sé, desde lo que vamos a hablar, no sé si sea la única óptica de lo que podamos conversar hoy acá. Pues porque aquí es lo que nosotros vemos de dos personas que tienen que Decidir las dos, sí, y sentarse. bajarle Sí. lo que menos nos haga daño a las dos, Y que no hay- estemos, digámoslo así, como de acuerdo las dos para poder decir, venga, sí podemos y en ese, reconciliarnos para seguir adelante. y en esa reconciliación tiene que bajar algo muy, muy, muy importante que es el orgullo, ¿cierto? Que, o sea, para el ser humano no es nada fácil decir, venga, yo voy a menguar bueno, yo voy a bajar mi pretensión para podernos reconciliar. Eso no es tan fácil. ¿A ti te ha pasado en algún momento que tengas que haberte reconciliado con alguien así? ¿Sin el filtro o Sí, con sí, el o sea, filtro? como lo, Estamos como lo como vemos. ese comercial de con y sin, con fármatos, Sí. sin fármatos. Entonces, Uy, sin hermano, esa no la van a cobrar no, muy no, culpa no, no, suya. no, nadie sabe, eso ya murió, eso ya acabó, no sé. Entonces, bueno, sí me pasó, no una, varias, muchas veces, donde es el orgullo no me permitía, o sea, el orgullo no me permitía, cuando la otra persona se me acercaba, Tato, venga, hablemos acerca de esto, yo creo que hubo ahí un malentendido porque no lo hablamos, pero mi orgullo, ¿qué te pasa? Yo no quiero hablar contigo, pero era mi orgullo, ¿sí? Sí, Otra ocasión también yo me acercaba hacia la persona y la persona recibía, yo recibía lo mismo que daba, o sea, la persona me decía, no, no, es que usted fue muy grosero, suerte. Y yo, sí. bueno, listo, está bien. O sea, era difícil ponerse de acuerdo O los dos. sea, Yo creo que los que estamos casados a veces tenemos como esa sí, experiencia continua de reconciliarnos y a veces decimos, bueno, los dos tenemos que ponernos como de acuerdo para poder llegar a un punto medio y poder decir, bueno, seguimos para adelante. Creo que los que estamos casados sí, tenemos como una experiencia bastante así con nuestra esposa de, del día a día, sí, del día a por día decir y así. que nosotros empezamos a decir, bueno, tenemos, con respecto a la definición que tú estabas dando ahí, tenemos que colocarnos los dos de acuerdo para que las cosas salgan adelante. Yo tengo Claro. aquí unas definiciones que nos dimos la tarea de buscar, bueno, ¿qué es eso de reconciliarnos? De tres maneras, ¿no? Lo vimos desde el latín, Sí, desde el hebreo y sí. desde el griego. Nos pusimos en la tarea de buscarlo. Si yo lo veo desde el latín, ¿Qué significa? ¿Qué dice? lo- mire lo que dice, significa reconciliarse, significa volver a traer la armonía. O sea, como volver a tener la armonía entre las dos personas, ¿sí? Y eso pues me parece pues como que responde mucho a la definición que tú estabas dando al principio. Responde mucho de que tenemos que ponernos de acuerdo para volver a vivir en armonía, para estar juntos en armonía, para estar viviendo en armonía, Para ¿sí? estar tranquilos y no dejar Exacto, que pase la persona y uno, sí, como esa, para vivir en armonía. Pero hay otras dos que son muy, muy significativas, que son la raíz hebrea, porque a mí me parece que la raíz latina pega mucho a la perspectiva que nosotros tenemos. a O sea, la, la que tú dijiste. a la que se habla en la sociedad como Sí, tal. Sí, esa, la que tú dijiste. O sea, como que pega mucho ahí. Es decir, bueno, vamos a volver a estar en armonía de una manera donde no nos matemos y hagamos las cosas bien y estemos tranquilos y ya no me molestes y yo ya no te molesto y exacto, yo ya no sí. voy a decir las cosas que te molestan y yo ya no, y nos reconciliamos y seguimos adelante. Pero las otras dos, Sí, las otras dos marcan mucho
hacia donde queremos llegar. Sí, marca la diferencia, marca la diferencia. Yo no sé si vamos muy rápido, ¿no? Pero, por ejemplo, las otras dos, la raíz hebrea y la raíz griega, responden a 3 preguntas que podemos contestar durante estemos hablando. La primera pregunta, ¿quién toma la iniciativa para reconciliarse? Que era lo que yo decía, ahí donde tiene que bajar el orgullo. O sea, Claro. hablándolo desde el punto de vista de la sociedad. Sí, claro. Porque entonces, para poder, ¿quién toma la iniciativa? Si yo la tomo, yo soy el que tengo que bajar en mi orgullo o en mi pretensión, por decirlo así, para poder llegar a la otra persona y decirle, venga, sentémonos, vamos a arreglar el conflicto. La otra es, otra pregunta es, Sí. ¿qué valor tienen los derechos de la vida de una persona versus los deberes que tiene esa persona? Ok. ¿Sí? Porque muchas de las cosas es, yo tengo el derecho de enojarme, Sí. yo tengo el derecho de estar molesto. De hecho, la palabra dicen, hey. Ay, se me fue la palabra Ey. precisa. No, dice airaos, o sea, Airaos pero no pequéis. exacto. O sea, Sí, está bien que se ponga bravo, pero no deje que esa vaina lo desborde. sí, ¿Sí? sí, Parafraseando, pues. sí. Pero, y la otra pregunta es, ¿será que uno podría tener un corazón de poder decir, fresco, no se preocupe, ya no me debe nada? Sí, desde esa perspectiva, estas dos palabras como que marcan mucho esa perspectiva de tener otra óptica Sí, es que acerca de hay, la reconciliación y que tal vez eso nos va a llamar a nosotros como personas que estamos con el Señor, sí, que reconocemos que tenemos un Padre y reconocemos a Cristo como nuestro Señor y Salvador y sí. que somos guiados por el poder del Espíritu Santo, pues puede ser que nos marquen un derrotero diferente a lo que piensa el mundo Como la última de pregunta. reconciliarse. ¿Ya no me debes nada? Esa sería como ¿Qué? la pregunta. Que ahí está, ahí está la parte de que hablamos y que ahorita pues se va a profundizar del filtro, ¿no? Porque eh, ¿cuántas veces hemos escuchado la famosísima frase de yo perdono, pero no olvido? O sea, ahí no aplica esa pregunta, No, para nada. no. Pero en la sociedad se vive mucho eso, yo ya lo perdoné, pero no puedo olvidar eso. O sea, todavía en su corazón hay algo O ahí. estamos en un punto medio donde puedo decir, bueno, la otra frase que comúnmente nosotros usamos mucho aquí en Colombia es hagámonos pasito. Sí, ¿Sí? hagámonos O pasitos. sea, hagámonos pasito, es decir, usted allá, yo Y yo acá, acá, tranquilos, no hay ningún problema, ya podemos y seguimos en cierto punto, digámoslo así, tolerando nuestra vida y a eso tal vez es lo que nosotros llamamos como que nos reconciliamos. bueno, y el hagámonos pasitos también va involucrado algo que a mí no me gusta, en lo personal no me gusta, que es, tengamos la relación, pero pongámonos límites. Sí, Para mí un límite es una barrera, y lo hablamos en el primer sí, episodio. Son barreras que, o sea, se rompe todo. sí, es verdad. O qué unión tenía Alemania Federal y la Alemania Occidental, bueno, la otra, con el muro de Berlín. Sí, nada. Nada, es que un límite, o sea, para mí no aplica, Sí. para mí. Entonces, si nosotros lo podemos empezar a ver así, entonces como que hay otra perspectiva de hacer las cosas. Sí, Sí, hay otra perspectiva de esto de si puedo amar a un enemigo o si realmente y verdaderamente me puedo reconciliar con alguien. Y es, ¿por qué no mirarlo desde la perspectiva ¿qué es? del Creador? Ajá, correcto. ¿Sí? De Dios. ¿Cuál es la perspectiva de Dios? Dios está pensando de una manera específica de, tenemos que ponernos de acuerdo para que los dos estemos bien. O sea, Dios estará pensando así. Y aquí es donde nosotros podemos empezar a contestar las preguntas. Por ejemplo, en la reconciliación, en el volverse amigo de los hombres, la escritura dice, creo que tú la traías en Romanos 5, ¿cierto? Decía, Sí. Romanos 5:10, que tú las colocaste aquí, dice, porque si cuando éramos enemigos de Dios, fuimos reconciliados con Él mediante la muerte de su Hijo, con cuánta más razón habiendo sido reconciliados seremos salvados por su vida. Ahí lo interesante del asunto es que, ¿quién toma la iniciativa? Primero, lo que está diciendo es que nosotros somos ¿qué? Enemigos de Dios. O sea, nada O sea, que no hay nadie amigo de Dios. La única manera de ser amigo de Dios es haber pasado
por el sacrificio de Cristo en la cruz, haberlo reconocido para nosotros poder no ser solamente amigos, sino hijos de Dios. Exacto. Pero Sí. lo interesante de ahí es quién toma la iniciativa, a quién le importa. Los dos tienen que estar de acuerdo, las dos personas tienen que estar de acuerdo, tienen que estar de acuerdo Dios y el hombre para reconciliarse. Voy a decir algo y de pronto me Dale. van a lanzar piedra o nos van a lanzar. Sí, dale. A mí nadie me preguntó. A mí el Señor no me dijo, venga, nos reconciliamos. No, Él lo hizo, Sí, pero Él no me preguntó, claro. Y porque Él me amó primero. sí, y desde ese punto de vista, había dos maneras que lo hacían, ¿no? Que son las raíces griegas y hebreas que nosotros Sí. vamos a hablar un poquito acá. Sí. Puede ser que no les digamos cuál es la raíz griega y hebrea, pero les podemos decir hacia dónde vamos. Sí, sí, sí. ¿Sí? Sí. Cómo se hacía de una manera y después cómo se hizo en Cristo. Exacto, ¿Sí? sí, sí, sí. Pero a mí, de las dos maneras que yo veo, de todos modos, desde la raíz hebrea y desde la raíz griega, yo veo que la iniciativa la tomó Dios. Hermano. Independiente. Y eso rompe mucho el concepto. De lo que hablamos de la sociedad. Sí, rompe la perspectiva de la sociedad. Es decir, ¿quién toma la iniciativa? La iniciativa la toma ¿quién? Un Dios que nos ama. Independiente que yo esté de acuerdo o no esté de acuerdo con él. Exacto. Sí. Si nosotros lleváramos eso a nuestra vida diaria, pues a veces es complicado porque yo puedo amar a una persona, complicado o no, es que no sé cómo decirlo, es la manera como Dios coloca en nuestro corazón que nosotros deberíamos vivir con respecto a las otras personas. O sea, para la sociedad no es complicado, sino para la sociedad puede ser ilógico. Sí, lógico. Que eso suceda. Claro. ¿Sí? Que tú seas mi enemigo y yo quiera reconciliarme contigo independientemente de lo que haya pasado. de que tú quieras reconciliarte. Sí o no. Sí o no. Porque aquí ya nos vamos más, o sea, como más profundo, si se puede decir. Sí. Porque, entonces, es un ejemplo, como dice mi pastor, es un ejemplo. Nosotros tuvimos un conflicto. Sí. Entonces, tú decides olvidar todo lo que pasó y reconciliarte conmigo, ¿sí? Sí. Pero yo no. Pero tú lo estás haciendo a través del filtro, ¿sí? Sí. Yo no. Sí. ¿Quién queda con el corazón lleno de amargura? La persona que no recibe. Que no quiere recibir sí, eso. No quiere recibir eso. Sí, o sea, es que... Pero, ¿cuál es la diferencia, digamos, de la idea, del concepto de la sociedad? No, que los dos tenemos que estar de acuerdo para reconciliarnos. Sí. Y lo que Dios está planteando ahí, si realmente nosotros queremos amar a nuestros enemigos, si quisiéramos amar a nuestros enemigos, realmente la iniciativa debe ser ¿qué? Mía. La iniciativa debe ser mía. La iniciativa, porque así lo hizo el Señor conmigo. Correcto. O sea, el Señor lo hizo así conmigo. Es decir, va mucho más allá de que tú estés de acuerdo o no estés de acuerdo. Y muchas personas allá al otro lado pueden estar diciendo, uy, pero si yo lo pongo en mi contexto, pueden estarse preguntando, lo que me hizo fulanito de tal fue tan grave que o sea, que yo otorgar eso, por decirlo así, es difícil. Puede que sea difícil, pero ¿no fue más grande lo que hizo el Señor con nosotros? Sí, realmente es más grande, más completo, perfecto, y lo que nos está mostrando es cómo nosotros deberíamos relacionarnos con las demás personas. ¿Sí? ¿Cómo nosotros podemos relacionarnos con las otras personas para que los dos podamos tener no puntos de encuentro, sino un punto y una referencia de encuentro desde lo que Dios hizo con nosotros y nosotros poder replicar eso con las otras personas. Es decir, creo que la iniciativa parte de mí, ¿sí? Cuando me voy a reconciliar, y puede partir de mí porque hubo uno que ya me reconcilió con él. Y así como yo pude percibir y descubrir ese amor de él para conmigo, sin que yo estuviera de acuerdo, sin que me preguntara, sí, que nada. Yo pudiera hablar con él y pudiera hablar con las otras personas sin que me preguntaran, sin que me dijeran, no, yo quiero reconciliarme contigo, quiero amarte con toda. Yo sé que eso suena muy loco, ¿no? Suena muy loco. Y si nosotros nos pusiéramos a pensar y fuéramos más adelante, mira lo que el concepto de la expiación
El cómo- concepto de expiación es como el mismo concepto de la reconciliación, Sí, ¿sí? Entonces, cuando los hebreos, es decir, expiaban, quería decir, estaban reconciliándose con un Dios, es decir, ponerse a cuentas con Él. ¿Me hago entender? por un tiempo. Por un tiempo. Entonces, hay diferencias entre esa reconciliación entre el Antiguo y el Sí, Nuevo sí. Testamento. Pero eso nos habla muchísimo de que la reconciliación que Dios trajo para con nosotros es muchísimo más de la reconciliación que nosotros podemos hacer de colocarnos de acuerdo con. Ujú. En el Antiguo Testamento, como que se colocaban de acuerdo con. ¿Me hago entender? De acuerdo con. Es decir, ¿a qué me refiero? Por decir algo, la naturaleza de los sacrificios. Sí, Eran sacrificios de animales que continuamente tenían que hacer lo que todo el tiempo o periódicamente para estar en qué? en armonía. Sí, en armonía. Mientras que si yo viese el sacrificio de Jesús, fue una que fue Él el sacrificio. Sí, Jesús fue el sacrificio, no tenía que ser. hecho desde este lado, pues. Sí, y desde yo llevo el sacrificio, el animal para ser O sea, sacrificado. no fue desde nuestro esfuerzo, por decirlo así. Correcto, sí, sino fue Él el que se entregó como sacrificio. Entonces ahí es donde nosotros podemos volver nuestra óptica a lo que estábamos hablando antes, ¿no? Fue Dios el que tomó la iniciativa, ya no hacerlo desde muchos animales, sino solamente que ya no es un corderito, sino el Hijo de Dios mismo Sí. se vuelve cordero Sí, sí, sí. para ese sacrificio. Y yo creo que Y una vez y para siempre. una vez y para siempre, ese es el siguiente. ¿Cuál es la duración de ese sacrificio? Sí, De esa decisión de reconciliarse con nosotros. ahí no aplica el que Dios diga perdono pero no olvido. No, No, correcto. eso fue Sí. lo echa lejos como del oriente al occidente. Sí. Ya. ¿Cuál fue el efecto que produjo eso? Lo primero, que en el Antiguo Testamento tenía que ser ¿qué? Periódico. Continuo. Sí. Continuo, todo el tiempo tocaba hacerlo. Pero en el Nuevo Testamento, en el Nuevo Pacto, el sacrificio de Cristo fue ¿qué? Definitivo. O sea, el efecto que produce la reconciliación de Dios para con nosotros es que definitivo. Ujú. Pero no olvidemos todas las personas que nos están viendo y que nos van a escuchar, que la decisión fue que de Él. Tú lo decías ahorita, unilateral. Sí, fue de Él para con nosotros. Sí. Estábamos hablando de que esa reconciliación que partió del Señor, la primera que habíamos dicho era que se hacía con sacrificios de animales, Sí. se entregaban corderos o palomas, bueno, diferentes animales. Jesús se hizo el cordero, pero también estábamos hablando que en el Antiguo Testamento era todo el tiempo. Es decir, era todo el tiempo, reconciliarse con Dios era todo el tiempo, es decir, tenían que estar haciendo sacrificios Periódicos y continuos para que salieran. O en el Yom Kippur, que era como la fiesta del perdón que se hacía a nivel anual, pues se sacrificaba el cordero y de una u otra manera pues quedaba cubierto Ujú. el pecado de todo el pueblo de Israel durante, digámoslo así, durante un año, hasta que volviera Nuevamente el Yom Kippur. sí, otra vez esa fiesta. Sí. Pero en Cristo no, en Cristo fue que definitivo, fue absolutamente, digámoslo así, completo. Otra diferencia, los sacerdotes del Antiguo Sí. Testamento eran los mediadores entre Dios y los hombres. De hecho, solamente el sumo sacerdote Sí. podría estar en el lugar santísimo Sí, para hacer ese sacrificio. para hacer el sacrificio. Sí, solamente para presentar la sangre. La sangre en el propiciatorio. Sí, para poderla presentar. Yo no sé si esas cosas no las van a Sí. entender ahí, pero bueno, no sé si lo van a entender. Bueno, en un lugar donde entraba y colocaba la sangre del sacrificio del cordero que había sido Sí. muerto. En este caso, nuestro sacerdote nuestro mediador ya no es más sacerdotes, sino Jesucristo es que Mismo. nuestro sumo sacerdote y ahora es el mediador. Él tomó, digamos, como ese lugar y esa que No sé si decir responsabilidad, pero... sí, responsabilidad, pero también la iniciativa. Exacto, sí. La iniciativa, que es
que es algo que para mí es muy, 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 pero muy importante. Porque por lo general, lo que estábamos hablando, si yo quiero reconciliarme, tenemos que ponernos de De acuerdo. acuerdo, sí. Es decir, si yo no estoy de acuerdo contigo, yo no puedo reconciliarme. Pero como Dios me lo está planteando, tú no puedes estar de acuerdo conmigo, yo quiero reconciliarte. Sí. Yo quiero reconciliarte. Yo soy, y yo creo, hay algo que yo le digo a los muchachos y a los jóvenes, digo, que el que ama nunca pierde. Yo creo que el amor hace y capacita para que tú puedas abrirte a las demás personas y poder decir, hey, y que la iniciativa sea de uno. Pablo lo decía de una manera muy, muy, muy especial, que decía, mientras te sea posible, mientras tú puedas, tú siempre ten buenas relaciones con las personas. ¿Sí? Pero lo que me gusta, como lo decía Pablo, es que ya partes de ti. No ten buenas relaciones con las personas porque te tratan bien o porque no. Mediante te sea posible estar con buenas relaciones con todas las personas, hazlo. Hazlo. Porque de una u otra manera es como si Dios mismo dice, no, vamos a tener ahora una buena relación. ¿Cuántos momentos yo puedo ser que yo me desvíe de esa reconciliación que ganó Cristo para mí, con Dios? Pero Él siempre está ahí pendiente para decir, hey, ven, 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 tú estás conmigo, ven, tú estás conmigo, ven, tú estás conmigo. Independientemente de lo que suceda, se haga, Él siempre está ahí. Sí. Y eso rompe mucho, ¿no? Pues eso es quiebra que, mucho ¿por qué nos rompe mucho? Pues porque es la invitación de que nosotros también le digamos a las otras personas, venga, siempre estoy ahí. Yo siempre estoy ahí. ¿Sí? sí. Así como Él estuvo conmigo y para mí, ahora yo estoy también para ti. Y siempre lo decimos, no porque dependa de mí, sino porque su amor fluye en mí. Exacto. Yo tengo que estar siempre consciente, de que Dios está fluyendo en mí todo el tiempo. Creo que a veces nosotros perdemos nuestra conciencia de que en nuestra vida práctica Dios está ahí fluyendo. A veces lo llevamos es en los tiempos de adoración o en los tiempos de enseñar, o aquí en este tiempo, no es para acá, no, es para todo el tiempo. Mira, y es tan especial eso, Tato, yo no sé si estaba hablando mucho, porque ahorita lo regañan los de producción, es que usted no deja hablar a Tato. No, Es que yo hablo harto, hermano, perdón. dale. Algo que me parece impresionante es que no solamente, digamos, en el Antiguo Testamento era para un grupo específico, Sí, esa reconciliación. para el pueblo de Israel. Sí, para ellos. En Jesús es para Para todos. todos. Entonces, si para Jesús es para todos, ¿por qué para mí no sería para todos, sino para algunas personas? Sí, O para los que estén de acuerdo conmigo. no aplica. No aplicaría. No aplica. Creo que es un llamado desde la perspectiva de la gracia diferente, de poder amar a las personas, de poder reconocer a las personas, de poder compartir con las personas, que si alguien se disgusta con uno, pues uno también o yo me disgusto con alguien, también poder tener un corazón de poder decir rápidamente, hey, no parte de ti, no tienes que tú estar de acuerdo, hey, ven, yo quiero hablar contigo, yo quiero volver a vivir aquí en armonía. en armonías. Toda, todo precio de la paz ya yo no lo pagué, ya lo pagó alguien por mí, ahora Sí. podemos vivir en paz. Sí. ¿Sí? Yo sé que la paz también podríamos hacer otro podcast de la paz y del shalom de Dios, pero hoy estamos hablando de la reconciliación. ¿Y eso qué implicaba? Que en el Antiguo Testamento era imperfecto todo lo que hacían. Porque él lo veía, o sea, para ponerlo así como más claro, Dale. porque él veía a través de la sangre de esos corderos o de esos animales. Sí. Entonces, solamente cubría Cubría. por tiempos. ¿sí? Sí. Mientras que Ahora, la reconciliación de Cristo no cubre, quita. quita, exacto. Entonces yo por eso puedo tener acceso permanente ¿a quién? A Dios. Y a Dios no solamente como Dios, sino como Padre. Y tener acceso porque Él quería primero ¿qué? Ganar mi corazón.
Porque ¿en qué consiste el amor? Ese es un texto que creo que hablamos también Sí, en la pasada. en la serie pasada. Pero Pero es que es que marca siempre, mucho. no, y siempre nos va a llevar al mismo punto, Sí. porque Él nos amó primero. Primero, es Sí, que en eso consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios. Porque según lo que leímos en Romanos, nosotros para Dios, éramos enemigos. enemigos. Pero aún siendo enemigos de Dios, Él toma que la iniciativa, que por medio del sacrificio de su Hijo, que no es imperfecto, sino que es perfecto, completo, suficiente, total, permanente, que no se acaba, que no tiene que volverlo a hacer, ahora nosotros tenemos una reconciliación con ¿quién? Con Dios, donde Él ya nos puede llamar hijos y nosotros lo podemos llamar ¿qué? Papá. Papá, padre. Sí, lo podemos llamar padre. ¿Cómo no hacer eso con las Con las personas? demás personas. O sea, y lo que tú decías, independientemente si son las cercanas, las de la iglesia, si son las. Nada, con Sí, todas las con todas las personas. personas. Creo que este podcast desde esa perspectiva es un reto, hermano. Pero no es un reto, yo no lo veo así, no sé cómo lo ve la producción también que nos está mirando. Yo no lo veo un reto de vamos a hacerlo, No. ¿no? Sino Sino de permitir fluir sí, ese amor. hermano, el reto es No, no es estar, que es ser consciente de yo que voy a decidir hacerlo, no, así no lo va a lograr y créame que el orgullo no va a permitir. Pero muchas cuando uno cosas. deja fluir el amor, hasta las personas le dicen a uno, ¿de verdad usted me va a perdonar eso? O sea, pero no es que yo quiera, o sea, no es que yo esté dispuesto a perdonar porque decidí hacerlo, no, sino porque yo te amo y eso ya fue, Sí, y ya, así es. murió. Y puede ser, y desde ahí es donde yo puedo decir, ahí está el reto, ¿no? En lo que tú dices, voy a fluir en eso, Sí, ¿sí? Yo creo que a veces uno tiene que tomar, o lo que me está diciendo desde aquí, es que si yo tengo algún problema con alguien, tome la iniciativa. Tú traías textos muy especiales, por ejemplo, ese texto de, el de la de ofrenda, Mateo, el sí, de la que si ofrenda yo tengo es, algún problema sí, con alguna persona, lo vamos a leer para sí, que sí, la sí, gente no sí. diga nada así, que diga, no, es que se inventaron la cosa. Mateo 5, 23, 24. Por lo tanto, si estás presentando tu ofrenda en el altar y allí recuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja tu ofrenda allí delante del altar. Ve primero y reconcíliate con tu hermano, luego vuelve y presenta tu ofrenda. Creo que ser consciente, que puedo reconciliarme con alguien, Sí, ¿sí? Que puedo reconciliarme con alguien, pues también va a traer libertad también en todas las cosas que yo estoy realizando. ¿Sí? Y hasta trae libertad en los momentos en que yo tengo un tiempo de de adoración. adoración, sí. Trae libertad. Yo creo que estamos llamados a vivir a esa libertad. Estamos llamados a estar viviendo con ese sentido de que sí se puede, sí es real. No desde la perspectiva del mundo en donde dos se ponen de acuerdo sino no, desde yo tomo la iniciativa para amarte, para reconciliarme contigo, para, para perdonarte, para perdonarme, bueno, desde las relaciones. Yo molesto mucho cuando tenemos tiempos de, de adoración y en algún momento hay alguien que dice, bueno, si tienes algo contra alguien de acá, pues ve y habla, pues yo siempre digo, no, ustedes tienen que buscarme a todos porque no sé qué. Ahí los espero por todo lo que me han hecho. Pero lo que yo veo es que desde ahí bueno, se puede, Ahora, podemos estar. puede haber algo ahí también que, por ejemplo, yo decido hacerlo, o sea, no decido, voy a fluir en eso, voy a Sí, permitir que eso fluya. sí, Pero muchas veces, pues yo lo he escuchado, la loca de la casa, a veces la mente llega a pensamientos que dice, ¿y si usted va y la persona no le quiere hablar o no lo quiere recibir? Independiente de todo eso, yo debo fluir e ir a hacerlo. O sea, ir a hablar con la persona y decirle, bien, independientemente de lo que haya pasado, quiero que. claro, porque imagínate donde el argumento y el criterio hubiese sido cuando en Juan 3:16 está hablando el Padre, el Hijo y el Espíritu, que tanto amó Dios al mundo que envió a su único Hijo para que el que cree en Él no se pierda.
Imagínate si el concepto, digamos, o el argumento hubiese sido, ¿y si no nos reciben todos? Sí, pero, ¿Y si no nos creen todos? pero sabes que yo ¿Y pienso, si no pero reciben todos? yo soy de los que, o sea, no sé, pienso yo, tú Sí, me dices si estoy equivocado o nos escriben. eh, Independiente de que la gente del mundo rechazara, por amor al Padre lo hubiese hecho. claro, es que ahí es el punto. Es Por decir, amor al Padre él lo hace. claro, Lo hizo. y por amor también, y pues también por el amor a quién, a todos Obvio, nosotros. sí, pero, o sea, yo Claro, aferrando a lo que estás diciendo sí, de si nadie y si nadie nos va a aceptar, claro, o unos sí y otros no. si no, yo voy. Entonces, imagina, exacto, entonces como si el argumento fuera así, pues nosotros también tendríamos el argumento de No, mejor no decir, voy. no, mejor no voy Sí, porque me va a hacer el qué desplante. tal sí, qué tal no. Sí, Dios, sí. Yo creo que la llamada está Hacerlo, así ya sí no. o así sea no. Así te lleves un balado de agua o quedes tranquilo, porque en lo que te sea posible, en la medida que te sea posible, Vivan en ten buenas armonía. relaciones. Vivan en armonía Sí, unos con otros. sí, ten O buenas sea, relaciones. lo voy a hacer porque ya recibí eso, que va a fluir o sea, ya lo recibí, lo tengo y requiero que eso fluya hacia la otra persona, independiente de si lo va a recibir Claro. o no lo va a recibir. Y yo creo que el beneficio mayor es para uno. Por eso todas las personas que nos están viendo en este podcast, puede ser que haya momentos en este momento, pero en este mismo instante usted puede tener personas donde, O se está acordando de, uy, oh, yo aquí, sí, o qué problema aquí con tal persona, o qué vaina con sí, tal persona. Pues el reto sería fluir en lo que usted ya tiene. Y si usted nos está escuchando y no conoce al Señor, no lo ha recibido como su Señor y Salvador, pues es la oportunidad que usted puede tener en este momento de para que lo que Él hizo lo reciba. para reconciliarlo con Él mismo, pues usted diga, yo quiero eso, Quiero recibir eso. yo quiero recibir eso para fluir en eso. Sí, Y eso lo puede hacer, pues yo a veces digo, pues, a veces le ponemos mucho protocolo, pero yo creo que si Dios mismo te está hablando en este momento, el Espíritu de Dios está está ahí. hablándote ahí, te está Recibe. diciendo, recibe al Señor como tu único Señor y Salvador. Y así Y está hablando en ti, lo está ejecutando en ti sí. para que tú digas, hey, yo recibo lo que hizo Cristo. Y es tan sencillo que, así como estamos hablando con Julián, Lo pueden hacer ahí mismo. ahí puedes hablar con el Señor, ahí. Y en ese mismo instante recibes esa reconciliación que te hace ser hijo de Dios. Sí, Eres de la misma familia de Dios y por ende tienes el Espíritu Santo empieza a habitar en ti, a morar en ti. Eres de la misma familia. Puedes fluir en lo mismo sí. que Dios fluyó en ti. Y creo que eso me parece especial porque me parece que es una gran oportunidad también. Al hablar en este tema es una gran oportunidad para que otras personas puedan decir, no es porque me ponga de acuerdo con otro. No es que yo me ponga de acuerdo con otro. ¿Sí? Por eso, ya sé que se nos acabó el tiempo. Creo que nos daría para hablar otras cositas. ¿Listo? Porque aquí tenemos unos comparativos muy especiales Así. con respecto a la reconciliación. Es más, la próxima semana podemos hablar 10 puntos sobre la reconciliación que tú trajiste acá y revisarlos desde qué óptica. Desde los ojos de Cristo. Sí, desde esta óptica, por ejemplo, los tenemos aquí como desde una expresión de qué piensa el mundo para reconciliarse. ¿Cómo lo ve la sociedad? Sí, cómo lo ve la sociedad, cómo lo vería el Señor, y podríamos hablar de estos puntillos y creo que cerramos el tema acerca de eso, pero lo que estamos viendo acá, y no para cerrar el tema, pero una de las cosas que yo sí veo es que sí se podría amar sinceramente a un enemigo. Sí, claro que sí. Sí se podría amar sinceramente a un enemigo. Y eso pues me parece muy pro, no sé. Listo. Entonces, bueno, damos por terminado esta primera parte. Ya nos vamos de series. Esta primera parte de hablar acerca de amar a los enemigos, de la reconciliación como tal. ¿Listo? Entonces, nos pueden dejar sus comentarios ahí en las redes sociales, pueden escribirnos.
hacernos esas preguntas también. Aquí pues se tienen las respuestas. O si no se tiene, pues se O sea, averiguan. decía un amigo, yo no sé hacer empanadas, pero sí sé quién las hace bien buenas. Eso, Entonces, buscamos la forma. Que estén muy bien, esto es Pesos Pesados. Oiga, muchas gracias. Muy bien.